Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Álvaro, gracias por acompañarnos. Hay una nueva encuesta de intención de voto. Hoy justamente la analizábamos con el gerente de Petroecuador, el tema que tiene que ver con el Yasuní. Y él decía que pese a que hay esta diferencia, porque, y empiezo por ahí de una vez, 31% de intención del voto por el sí, el no 21% y el no lo sé, 35%. Él dice, hay una subida y hay un acortamiento de la brecha, pese a que son 10 puntos todavía, porque falta información, es lo que dice él, falta información. Claro, la pregunta es, ¿y por qué Petroecuador o el Ministerio de Energía no se inscribieron para hacer campaña, aunque sea por el sí, para que gane el no? ¿Cómo la ves? Buen día. Muy buenos días, Milton, y de nuevo muchas gracias por la invitación, como siempre. Esta encuesta se realizó hace unos días. En concreto, se realizó del jueves hasta el jueves de la semana anterior, los días del 5 al 6 de julio. En total se hicieron 3.314 entrevistas, como siempre, a las 24 provincias de la población de Ecuador. Esto nos arroja un margen de error de 1,7. Yendo al grano y empezando por la consulta de Yasuní, bueno, ya dijiste más o menos los resultados, pero hay algo que es relevante, y es cuando comparamos la consulta popular del Yasuní con la del Chocó Andino. Vemos que en el concepto de la minería no hay ninguna duda, la gente no quiere que haya minería. Pero cuando vamos al Yasuní hay algo más de dudas, porque al final la gente sabe, Ecuador es una nación petrolera. Sí. Y quizás quitar petróleo al país, a la explotación, puede hacer que haya menos ingresos en el país. Entonces, claro, aquí vemos un sí de 31, un no de 21 para el Yasuní, frente a un 51 de sí, frente a un 25 de no. Es decir, en el Yasuní todavía hay mucha indecisión, hablamos de un 30% más o menos, un 35%. Sin embargo, en la otra tenemos un 15%. Es decir, la gente sí, no quiere minería porque sabe que hay unas afectaciones, aunque no saben por qué. No saben que la minería pequeña afecta más que la grande, pero al margen de esto, la gente sí sabe. El petróleo da recursos al Estado. Quitar Yasuní, que la gente no sabe cuánto se está extrayendo del Yasuní, hay que ser realistas, pero se ha creado la sensación de que son 1.500 millones de dólares, 1.200, una cantidad muy grande. Ajá. Y claro, el presidente también empezó diciendo, si quitamos la producción petrolera en el Yasuní, habrá que reducir el subsidio a los combustibles. Entonces hicimos unas siguientes preguntas, en este caso. Le preguntamos a la gente, solo las que respondieron que Y sí. estas preguntas son muy interesantes. Claro. ¿Crees que el Estado puede prescindir de los ingresos que obtiene por el Yasuní? La mitad de la población dice sí. La otra mitad dice 25% no, 25% no lo sé, porque realmente es muy difícil saber esto. Esto es algo muy técnico. Y también se les hace una segunda pregunta. ¿Aceptarías que por la reducción de los ingresos, si gana el sí, se reduzcan subsidios como el que actualmente tiene el combustible? Y incluso aquí el 45% dice sí. Pero claro, luego tenemos otro que dice 21% no, se deben eliminar otros subsidios o bonos, un 15% no, el gobierno debe endeudarse o subir impuestos, y un 17% de nuevo no lo sabe. Es decir, aquí tenemos sentimientos encontrados. Y un tema delicado además, ¿no? Porque, por ejemplo, este 21% que dice, no, quiten otros subsidios o bonos. Entonces, afecten al que menos tiene, que está sobreviviendo de un bono. Claro. O incluso que se endeude el Estado, que Claro. está costando, ¿no? Está siendo muy difícil para este gobierno endeudarse. Y el Estado debe reducir el subsidio al combustible, 45.7%. Cuando pasa eso, el país revienta. O sea, Claro. Es un tema bien complicado lo del Yasuní. Pero claro, el tema es, ¿qué se está haciendo al fin para concienciar a la gente? Vemos que Petroecuador está haciendo diálogos con las poblaciones que viven alrededor, que está llevando medios de comunicación para que conozcan de cerca la realidad. El gerente de Petroecuador está comunicando en medios, el ministro de Energía también, pero eso no creo que sea suficiente. Claro, probablemente esta campaña no se gane llevando a la gente que vive cerca a que haga campaña Son por poquitos. el no, porque son poquitos, exactamente. No, el Chocó Andino son 20.000, por ejemplo, comparado con el universo de votos que hay en Quito. No sirve de mucho. No, Además, ya están decididos. Esto es un tema de las grandes ciudades que Exactamente. no conocen primero que las comunidades reciben regalías,
dejar de extraer petróleo allí hará que la gente que vive en el Yasuní deje de tener estas regalías. Entonces, hay otras afectaciones que quizás es por donde se debería comunicar. También realmente cuál es la afectación al presupuesto, porque según expertos ambientalistas dicen que prácticamente no se está extrayendo nada todavía, por tanto la afectación real sería mínima. También dicen que costaría quitar las máquinas 500 millones de dólares, es decir, hay muchas cifras, pero cada bando tiene las suyas y son completamente distintas. Son las 8:29, estamos conversando con Álvaro Marchante, él es director de Atrevia y gerente de Comunicaliza. Álvaro, buen día. Y bueno, respecto a esto que estamos analizando, podríamos decir que hay una desinformación de parte de la población sobre este tema en específico. Bueno, no hemos medido tanto el conocimiento, pero claro, sí que un 35 de indecisión respecto de esta pregunta, que solo tiene dos opciones, sí o no. Así es. También pueden votar blanco y nulo, pero eso es otra forma de votar, ¿no? Esto demuestra que hay falta de conocimiento. La gente está esperando a ser convencida, lo cual esto puede ser requerido por parte y parte. Bien Ujú. el gobierno convenciendo a la gente de que esta falta de extracción petrolera puede causar una afectación al presupuesto y, por tanto, reducir subsidios, bonos, o tener que endeudarse o subir impuestos, ¿no? Que son las cuatro opciones que no hay más. O recortas gastos o aumentas gastos. O si finalmente los ambientalistas podrán convencer a este 35% diciendo, mira, la afectación es nula, el Estado no va a perder nada, por tanto, ¿para qué vamos a manchar la zona más biodiversa del mundo, como se la conoce, para apenas tener un poco de beneficio? Hubo un análisis interesante que también realizó un ambientalista que decía, se está calculando que el petróleo de aquí a 20 años va a mantener un promedio de costos X y ese precio X no da prácticamente beneficio al Estado. Por tanto, la afectación es insignificante. Pero todavía tenemos dudas porque depende de quién hable, si sea gobierno o incluso varios de los candidatos que está teniendo algún discurso sobre este asunto. Sí hay muchas incoherencias todavía. Realmente el único que lo sabe es el Estado, ¿no? Hay que ser sinceros porque es al final el único que conoce la caja del Estado. Ahora, hablemos de los candidatos presidenciales y esta última estimación que han hecho ustedes. Los que más se han movido, según esto, son Otto Sonnenholzer, que ha crecido un 1.6%, y se ha reducido el no lo sé en 4.3%. Otro de los que más ha crecido es Fernando Villavicencio, más 1.3%. Luisa González crece en más 0.9%, tiene el 26.8%. En segundo lugar, Otto Sonnenholzer, 12.8%. Yacu Pérez se mantiene igual, 10.3%. Villavicencio pasa al cuarto puesto, si no me equivoco, estuvo siempre en el cuarto, ¿no? Estuvo siempre en el 9.3. pasa Herba del 8. 6.5, a Daniel Novoa 4.5, Jan Topic 3% y Bolívar Armijos 0.5%. Efectivamente, y un blanco y nulo de 12,1 que también se reduce en 1,1. Uh-huh. Aquí cuando tratamos de hacer el análisis de por qué crecen los candidatos, si es por contraste de ideas, si es por algún otro motivo, lo único que vemos es que es por aumento de conocimiento. La vez anterior que pudimos compartir espacio aquí en Radio Sucesos, lo que veíamos es que los candidatos tenían un conocimiento todos por debajo del 50%. En esta ocasión ya vemos que el candidato Sone Holzner y el candidato Yacu Pérez han conseguido superar esta cifra ligeramente. Estamos viendo que Sonnenholmer ya está en 55 de conocimiento efectivo, ¿no? Aprobación y rechazo. Pero todavía vemos que el resto de los candidatos está por debajo del 40 o cercanos al 40. Vemos, por ejemplo, Luisa González está en 40 puntos de conocimiento, Fernando Villavicencio 46, Javier Herbas estamos todavía en un 37, Daniel Novoa un 35, Jan Topic sube hasta un 28, pero todavía no es suficiente como para que la gente pueda empezar a contrastar ideas, porque lo que vemos es que muchos solo conocen un candidato, dos candidatos, algunos no son de su eje ideológico. Entonces, vemos que ya han aumentado el conocimiento. Sone Holner, por ejemplo, sube 7 puntos la aprobación, es el que más sube en aprobación, también es el que más sube en intención de voto. Yacu Pérez, que pese a que sube ligeramente la aprobación, se mantiene estable, no sube ni siquiera una décima. Luisa González aumenta, es la única que aumenta el rechazo, porque recordemos, es una candidata, estaba en la asamblea, tenía un perfil bajo, y claro, ya empieza a tener un conocimiento similar a su intención de voto, antes estaba por abajo, pero claro, todavía estamos con una desaprobación solamente del 13,5, siendo una de las candidatas del top 3 o del top 4 con menor rechazo, pero claro, es la que es menos conocida.
todavía tiene un desconocimiento total del 44, o no lo sé, del 15. Y el trabajo que están haciendo ellos. Hablemos de Luisa González, Claro. porque parecería que hay más un trabajo para que se empuje a la organización Revolución Ciudadana o al correísmo y no particularmente a ella. Por ejemplo, hablemos de la campaña de los borregos. ¿Tú crees que esa campaña funcionó? ¿Funciona? ¿Fue contraproducente? ¿Solamente buscó reforzar, digamos, el apoyo de los suyos? ¿Qué suma del Claro. que no es correísta o que no vota por Luisa González? ¿Qué suma? ¿Qué le puede llamar la atención a una persona que está indecisa? Un borrego. Claro que sí. Esto nos generó curiosidad también a nosotros, entonces incluimos una pregunta para ver qué le pareció que usasen el concepto de borrego, pero solo a las personas que se consideran correístas, porque, claro, el anticorreísmo ya utiliza este concepto, por tanto le iba a parecer razonable, pero en un sentido de burla. Entonces lo preguntamos solo a quienes votaban por Luisa González o se consideraban de alguna manera correísta, bien sea muy correísta o algo correísta. Claro, aquí lo que sorprende es que solo el 22,5% le pareció bien del votante correísta, al 20% le parece indiferente, le da igual, 28%, es decir, 6 puntos más que a los que le parece bien, le parece mal, y un 29% no lo sé. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuál es la conclusión? Imagino que el correísmo también habrá medido algo similar, dejaron de usar esta campaña. ¿Por qué? Porque generó más rechazo e indiferencia que O sea, no le agrado. salió tan bien como esperaban. Hicieron el ruido que quizás necesitaban para dar a conocer la marca, Ajá. pero O una vez sea, que vieron que no no causó algo importa, agradable, no importa si bien o mal, con tal que hablen de mí. claro, llega un punto en el que tu conocimiento es bajo y necesitas que hablen de ti para vincularte a la marca. Una vez que ya te vinculan nombre y marca, ya están en una aprobación y una votación similar, ya pueden utilizar otro tipo de campaña. El segundo en esta encuesta, Otto Sonnenhorster. ¿Cómo ha evolucionado en estas semanas Otto con su pre-campaña, con su recorrido? Además, saca un eslogan que resultaría, pues, por lo menos fácil de digerir. Plata, paz, plata y progreso. Las 3 P's. Claro que sí. Lo que vemos es que es el que más aumenta en aprobación, 7 puntos, el que más aumenta en intención de voto, 1,6 puntos. Por tanto, su campaña aparentemente sí estaría funcionando. Vemos que donde más trabajo ha hecho, como por ejemplo Guayaquil, es donde más ha subido. Ya está en Guayaquil, por ejemplo, en 18 puntos. Llega en otras provincias de la costa hasta el 14,2. Es decir, de momento su trabajo se enfoca allí, de momento sus resultados estarían mejorando en esas provincias. Bueno, importante. Ahora, viendo, hay una, una escala del correísmo, me pareció muy interesante, Álvaro, y por ejemplo, muy correísta y algo correísta es el 30,2%, sin embargo, ni correísta ni anticorreísta, o sea, le da igual esto, es el 33,8%. Sí, y aquí algo Pero curioso. eso ayuda un poco a evaporar esas teorías de que aquí el país está dividido en dos, entre correístas y anticorreístas. Claro, a ver, es la única forma ideológica de hacer un análisis en Ecuador. El eje izquierda-derecha no funciona, definitivamente. Pero aquí hay algo curioso. Cuando le preguntamos al votante correísta, blando o duro, qué parecía la campaña de los borregos, lo que vemos es que al correísta duro le parece notablemente bien, hasta el 43%, ¿no? Pero al algo correísta solo un 12%. Es decir, al correísmo duro le encantó la campaña, no era como algo identitario. Pero a este correísmo blando que, bueno, sí, me gusta, pero estoy abierto a otras opciones, realmente le gustó poco esta campaña. Interesante. Sí. Y bueno, respecto a esa población que no es ni anticorreísta ni no correísta, o sea, que le da igual esto del correísmo, Que es ¿qué más es lo que... racional, digamos. Claro, aquí hablamos de prácticamente el 50% si sumamos el no lo sé. Podríamos decir que parte del anticorreísmo que llevó, por ejemplo, Guillermo Lasso a la presidencia en 2021 se ha podido dormir y entrar en una postura de ya no soy ni A ni B, voy a quedarme en un punto intermedio, lo cual no quiere decir que en segunda vuelta esto no se active, ¿no? También hay que ser sinceros. De hecho, Claro. en la primera vuelta del 2021 veíamos cifras algo más altas, pero en segunda vuelta se incrementaron notablemente. Pero este 50% estamos hablando de gente más joven, gente muy poco política, que le da igual la política, que no se informa, que vive más al margen de la política, tiene desapego. Hablamos de clases medias, medias bajas, hablamos de como todos los puntos medios, en información, en contenido, en carga ideológica, y este es el público realmente el más difícil, el que no va a prestar atención a la campaña. Y el que tendría que llegar los candidatos, Claro, ¿no? y el que pondrá presidente, porque al final vemos que el correísmo ya está llegando a su techo en esta categoría suya de considerarse correísta,
un candidato que es Fernando Villavicencio está aglutinando la mayor parte del anticorreísmo, pero el resto es quien realmente va a definir quién llega a la presidencia. Ahora, lo de Villavicencio podría resultar con un crecimiento mucho mayor, porque aquí hay dos candidatos, que ya lo habíamos conversado contigo, que están muy lejos todavía, Yacu Pérez y Herbas, de lograr lo que lograron, por lo menos lo que lograron en el 2021. Claro, ambos candidatos todavía no han iniciado una campaña todavía consistente, al menos. Ya vemos que Luisa González está en eventos multitudinarios, Sí. Fernando Villavicencio también, Otto ya también está Ya haciendo empezó, ajá. actividades. A Yacu Pérez no lo hemos visto con la O sociedad sea, prácticamente. ya empieza él a mostrar a Manuela, por ejemplo, y ya empieza a repetir los pasos que dio Exacto. en la vez anterior. El Hizo tema es, una faltan 40 campaña en días. Guayaquil, lo de Guayacu. Ujú. Javier Herbas ya empezó su estrategia en redes, pero llevan días haciendo campaña. Esta encuesta se realizó hace días también, entonces quizás en la próxima ya podremos ver cuál es el impacto, pero por ejemplo vemos un Daniel Noboa que está comenzando a subir de manera radial, ¿no? Empieza desde Santa Elena, donde tiene una votación muy fuerte, sur de Manabí, norte de Los Ríos, norte de Guayas, está extendiendo su influencia desde allá, pero claro, todavía en provincias más alejadas tiene una votación más baja. 1,5 puntos Daniel Loboa sobre Topic en la encuesta. Parecería difícil de creer. ¿O es porque los círculos en los que nosotros vemos, Topic pega más que Noboa? Bueno, en la anterior encuesta ya teníamos a Daniel Noboa Sí, así también es. por encima. Ajá. En concreto, en la anterior tenía Daniel Noboa 3,8, ahora tiene 4,5. Topic sube también del 2,6 al 3, pero sí parece que hemos visto otras encuestas, vamos a decir, las que se filtran con un encuestador detrás, no las que se filtran solo en apariencia, y en prácticamente todas está en torno al 3%. ¿Por qué? A ver, ¿No le acompaña la fuerza del Partido Social Cristiano que todavía tiene? el Partido Social Cristiano está algo venido a menos, y cuando preguntamos por la simpatía vemos que ya solo tiene un 3,5 a nivel nacional. Es decir, hace 2 años llegaba hasta un 10-11%, ahora está en apenas un 3,5. O sea, la diferencia es brutal. Cuando le preguntas a la gente el movimiento político que más te agrada, el correísmo el 25,8 y el que le sigue Sí, es Construye de con Villavicencio 4,4. 4,4%. Así es. Y de hecho Construye ha subido, en la encuesta anterior estaba por debajo del 3, ahora está en 4,4. Vamos a decir, todavía es margen de error, pero sí se nota que él está transformando su voto en agrado a su partido. Aquí el derrumbe es claro para Pachacutic, 4,1%, Exacto. el derrumbe es claro para la Izquierda Democrática, 2,2%, y obviamente creo que ni participa tiene el 1,8%. Claro, cuando llegó hasta también estar por encima del 10% hace 2 años. Bien, estos datos, ¿qué nos pueden decir? ¿Nos pueden decir que hay segunda vuelta? Por ¿Que el el correísmo momento, está rondando lo que normalmente tiene? la estrategia del correísmo es buscar por todas las maneras captar todo el votante correísta, que se ha reducido en esta encuesta a unos puntos, para tratar con eso en voto válido llegar al 40%. De momento se ve difícil Hay unas porque, encuestas que presentan ellos, una que tiene el 41%, o sea, primera vuelta, y la otra incluso más del 50%. sí, yo también he visto cómo han hecho algún análisis con mis encuestas diciendo que sería suficiente, pero realmente si extrapolamos blancos y nulos, que eso se puede hacer de manera matemática, pero también la indecisión, que realmente no es proporcional, estaría por debajo del 40, tanto en la anterior encuesta como en esta. Arauz tuvo el 32 punto algo en la primera vuelta pasada, Luisa tiene ahora el 28,9, es decir, van por ahí más o menos. Es decir, ¿sería un techo el 33% para primera vuelta? Podría ser, es difícil todavía conocer porque hay 14 puntos de indecisión, pero Andrés Arauz llegó con un 27% de votos válidos, Luisa estaría más o menos ahora mismo en esa cifra. Ese, Perdón, en 14, voto directo, en voto directo. ese 14% no necesariamente se va a Así es. correísmo, se Ahora puede. hemos visto la reducción, que es de 4 puntos, Luis ha crecido 0,9, es decir, sería algo menos de lo proporcional.